Buenos días. Bueno, como ha dicho Gus, pues hoy vamos a seguir con nuestro repaso de todas las Biblias, de todos los libros de la Biblia, y hoy nos toca Segundo de Crónicas. Entonces, ya llevamos varias semanas con estos temas, y como nos dijo la semana pasada Alejandro, Segundo de Crónicas, bueno, los dos libros de Crónicas que nosotros tenemos en nuestras Biblias originalmente fueron solo un libro. Y también nos dijo que los libros de Crónicas es un resumen o es un comentario sobre muchas cosas que ya fueron comentados y escritos en otros libros, como Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, etc. Entonces, no voy a entrar hoy en todo un como repaso de todo el libro, porque sí repasar muchas cosas que otros ya han dicho. Y entonces voy a enfocarme más hoy en la historia de un personaje. Es uno que a mí me gusta mucho. De todas las historias de muchos reyes que salen aquí en Crónicas, hay muchos ejemplos para no seguir, de cómo no hacer las cosas. Y hay muy pocos ejemplos de cómo seguir a Dios, de cómo hacer las cosas bien. Y uno de esos ejemplos que a mí más me gusta, que siempre me ha llamado mucho la atención, es el rey Josías. Entonces hoy vamos a enfocar nuestra atención en el rey Josías. Y para ponernos un poco en el contexto de la historia hasta ahora, pues resumiendo rápidamente, después de Salomón, el reino fue dividido entre el reino de Israel, los 10 tribus de arriba, y el reino de Judá, los 2 tribus de abajo. Y que cuando llegamos a la historia de Josías, el reino de Israel ya fueron llevados, cautivados a Siria. Entonces, y en breve, después de la historia de Josías, el pueblo de Judá también serán llevados cautivos a Babilonia. Josías era el hijo de Amón y el nieto de Manasés. La Biblia dice que muchas cosas sobre Manasés, pero lo que más me llama la atención es que hizo lo que ofende al Señor. Y según lo que he leído y escuchado, Manasés probablemente era uno de los reyes de Judá más malvados de toda su historia. Incluso en sus cultos a otros dioses, a dioses paganos, sacrificó a algunos de sus propios hijos a esos dioses. Pero dice que en los últimos años, cuando fue llevado a Siria, estaba en prisión, se arrepintió y Dios le permitió volver a su país. Y reinó durante un par de años más. Y luego, después su hijo Amón, que solo reinó 2 años, y fue asesinado. Y entonces llega Josías. Y cuando llega Josías como rey de Judá, solo tenía 8 años. Ese solo era de pensar, un niño de 8 años, Nora, mi hija, tiene 8 años. Entonces la idea para mí pensar en un niño con 8 años como rey de un país, pues es que ni lo puedo comprender. Pero obviamente sabemos que ese niño de 8 años no estaba tomando todas las decisiones para el país. Me imagino que si Nora estuviera tomando decisiones para un país entero, pues estaríamos todos jugando con los Barbies y haciendo cosas así. Pero obviamente, pues el rey Josías, pues tuviera gente mayor, gente para ayudarle, gente que le dieran consejos. Pero luego, cuando Josías, la Biblia dice, cuando Josías tenía 16 años, empezó a buscar al Señor. Luego, con 20 años, empezaba a limpiar todo el país de sus ídolos, de sus lugares de cultos a dioses paganos. Y durante 6 años se dedicó a hacer una sola cosa: eliminar toda la adoración a dioses paganos, eliminar toda la adoración a todos los estatuas, ídolos y todo lo que estaba en el país.
Eso fue su única misión durante 6 años. Y luego después hizo una limpieza quitando todos los ídolos del templo y también hizo una reforma del templo porque lo que quería hacer es volver el culto a Dios, volver a hacer esas alabanzas hacia Dios. Y durante ese tiempo, cuando estaban haciendo las reformas, un sacerdote encontró la ley de Dios, la ley de Moisés. Y inmediatamente llevaron la ley a Josías, y cuando estaba escuchando las palabras, mientras estaba leyendo el libro, dice que rompió su vestidura en señal de arrepentimiento, porque se dio cuenta de que él y su país habían estado desobediendo a Dios durante todo ese tiempo. Entonces, inmediatamente mandó a sus oficiales a consultar a Dios qué es lo que iba a pasar con ellos, porque según lo que había leído y escuchado, que la ira de Dios venía para él y su país. Y consultaron a una profetisa, y ella les dijo que como Josías se arrepintió delante de Dios, Dios no iba a traer su castigo durante la vida de Josías. Y luego después dice que Josías empezó a seguir la ley de Moisés. Entonces tuvo un momento que leyó toda la ley de Moisés al pueblo de Israel. Empezaba a mandar a todo el mundo a seguir la ley de Moisés. Y luego, pues luego dice que celebraron la Pascua, algo que no habían hecho durante muchos años, y que dicen que no había ningún Pascua desde los tiempos de Samuel hasta el tiempo de Josías, que no había ningún Pascua como celebró Josías. Y al final de su vida, siendo muy joven, con solo 39 años, murió en una batalla ayudando al rey de Egipto. Entonces aquí tenemos un rápido resumen de la vida de Josías. Y donde quiero pues enfocar ahora es algunas reflexiones y cosas que he visto. Y os animo que durante esta semana podéis leer 2 Crónicas 34, 35. Ahí tenéis la historia de Josías. También en 2 de Reyes 23, por ahí 24, también tenéis básicamente la misma historia. Pero el primer punto que quiero hacer con esto es que no eres demasiado joven para empezar a buscar al Señor. Dice en 2 Crónicas 34:3, en el año 8 de su reinado, entonces cuando tenía 16 años, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Josías tenía 16 años cuando empezó a buscar al Señor. Y muchos, pues yo también tenía esa actitud, y muchos tienen esa actitud, pues ya lo haré en el futuro. Cuando sea mayor, ya buscaré al Señor. Lo típico, hoy no, mañana. Es lo típico, ¿no? De que ya cuando sea mayor, buscaré al Señor. Pero que nunca es demasiado pronto para empezar a buscar al Señor, y nunca es demasiado tarde tampoco para empezar a buscar al Señor. Y eso me hace recordar mucho de mi propio testimonio, de mi propia vida. Cuando yo tenía 18 años más o menos, yo me acuerdo que tenía una experiencia que estaba en mi habitación, estaba escuchando un CD de un grupo cristiano de heavy metal, y que estaba leyendo algo que estaba escrito por dentro de la caja de CD, que era el testimonio del cantante del grupo. Y no me acuerdo exactamente qué palabras usaba. Estaba hablando de Isaías 40, 30, 31, porque tenía una canción que canta esa canción, pero claro, así, de tipo heavy metal. Pero algo de su testimonio me impactó. Y desde ese momento en mi vida, me acuerdo, estaba ahí, empezaba a decir, pues yo tengo que poner prioridad en mi vida, a poner Dios como prioridad en mi vida, tengo que empezar a leer su palabra cada día. Y desde entonces es lo que hacía. Cada noche antes de acostarme, cogía la Biblia y leía un capítulo y oraba. Entonces, es una experiencia cuando tú empiezas a buscar al Señor, las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Y muchos de aquí
podéis dar testimonio de que es verdad. Cuando nosotros empezamos a buscar al Señor de todo corazón, las cosas en nuestras vidas empiezan a cambiar. Simplemente porque nosotros cambiamos, nuestra forma de ver las cosas cambia, nuestro corazón cambia. Y el segundo punto que quiero hacer aquí con la historia de Josías es con todo el tema de los ídolos. Porque Josías, durante muchos años, su objetivo era eliminar todos los ídolos de su país. No quería nada de cultos a dioses paganos en su país. Entonces, cuando nosotros pensamos en un ídolo, ¿en qué pensamos? Pensamos en una estatua de hierro o de madera o de piedra. Los pueblos de Israel y Judá, pues leyendo lo que hemos escuchado, leyendo todas las historias de Génesis hasta ahora, siempre han tenido problemas con los ídolos. Pero mi pregunta es, ¿y nosotros? ¿Hay ídolos en nuestras vidas? ¿Tenemos ídolos en nuestras vidas hoy en día? Pues un ídolo es cualquier cosa o persona que puede tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Un ídolo puede ser cualquier cosa, incluso cosas que Dios ha creado. Es posible adorar las cosas que Dios ha hecho en vez de alabar al Dios que ha creado esas cosas. Y entonces, ¿cómo podemos saber si hay ídolos en nuestras vidas? Lo que suelo hacer yo es, pues, muchas veces me hago unas preguntas de cómo de pensar para saber si hay algo en mi vida que se ha convertido en un pequeño ídolo en mi vida. Y lo primero y lo más importante para mí, lo más obvio para mí, es de preguntar, ¿esa cosa me acerca más a Dios o me aleja de Dios? Porque obviamente si hay una cosa en nuestras vidas que nos está alejando de Dios, pues obviamente es un ídolo. Y no hay más preguntas. Pero hay otras cosas que no son tan claras, hay otras cosas que no es tan fácil de ver. Otra pregunta que me pregunto es cómo reacciono con otras personas cuando me lo quitan, la cosa que yo quiero, o cuando me confrontan diciendo, oye, Brian, pasas demasiado tiempo haciendo lo que sea. ¿Cómo reacciono? ¿Me enfado? ¿Estoy irritado cuando me hablan de mi pequeño ídolo? Pues es otra pregunta. Y esa pregunta aprendí de un pastor en Hong Kong, que se llama Simón. Y un día en la iglesia, y él trajo su piano eléctrico, pero enorme, muy caro, porque era pianista, y lo trajo a la iglesia. Y todos nosotros en nuestro equipo preguntamos, ¿por qué quieres traer tu piano aquí? Ya hay un piano aquí que funciona perfectamente. Y él nos dijo, pues a días anteriores, pues había un niño en su piso, creo que un sobrino, alguien de su familia, que estaba tocando el piano. Y él se enfadó muchísimo con ese niño, porque tenía miedo que algo iba a romper o algo iba a pasar con su piano. En ese momento se dio cuenta, jolín, pues este piano, tanta importancia tiene en mi vida que tengo que tratar a ese niño así. Y se dio cuenta de que ese piano para él se ha convertido en un pequeño ídolo y dijo, pues lo voy a donar a la iglesia. Así tengo ahí en la iglesia, pero tampoco ya no es mío. Entonces, y dice que muchas veces en su vida eso era su solución. Cuando algo en su vida empezaba a hacerle enfadar con alguien sin razón, cuando algo tomaba demasiada importancia en su vida, más que Dios, pues quitaba esa cosa de su vida. Es algo que me llamó mucho la atención cuando estuvimos trabajando con él. Y bueno, otras preguntas. ¿Hay algo que tiene más prioridad en mi vida que Dios? ¿Confío más en una cosa o persona que confío en Dios? ¿Amo a alguien más que amo a Dios? Pues hay muchas cosas que pueden convertirse en ídolos en nuestras vidas. Y lo importante es reconocerlos y eliminarlos de nuestras vidas, de eliminarlos del templo de Dios. Y que el templo de Dios no es este edificio, no es
la catedral de Burgos, no es ningún edificio de ladrillo o de piedras. Nosotros somos el templo de Dios. Entonces nosotros tenemos que eliminar los ídolos que hay en nuestro templo, porque esos ídolos, su único objetivo es quitar adoración a Dios, es coger nuestra mirada y enfocarlo en otra cosa que no sea Dios. Y el tercer punto que tengo aquí tiene que ver con alabanza, porque luego pues habla mucho de Josías, de todo ese tema del culto hacia Dios, de la Pascua, alabanza, etc. Mientras estaba preparando todo esto, tenía una pregunta que me estaba molestando mucho. Llevamos varias semanas con nuestro repaso de la Biblia y en muchos de los libros hay ciertas cosas que se repiten mucho, como el tema de los ídolos, también el tema de la alabanza y cómo Dios quiere que le alabamos. Toda la ley de Moisés habla mucho de cómo tenemos que alabar a Dios. Y había una pregunta que me estaba molestando mucho y era, ¿por qué nos manda Dios a adorarle? ¿Por qué nos manda a adorarle? ¿Es posible que Dios necesita nuestra alabanza? Esta es una pregunta donde muchos caen cuando piensan si hay un Dios o no. ¿Cómo es posible que un Dios perfecto, un Dios de amor, nos pide que nuestras alabanzas? Suena muy egoísta, ¿no? Suena muy arrogante, ¿no? Incluso encontré un artículo de un periódico de London Financial Times, que de uno que se llama Michael Prowse, que lo dice así: la adoración es un aspecto de la religión que siempre encontraba difícil de entender. Supongamos que postulamos a un ser omnipotente, gracias, que por razones inescrutables para nosotros decide crear algo distinto a sí mismo. ¿Por qué debería esperar que lo adoremos? No podemos ser creados. Nuestras vidas a menudo están turbulentas. Sabemos que los tiranos humanos, engreídos de orgullo, anhelan la adoración y el homenaje, pero un Dios moralmente perfecto seguramente no tendría defectos de carácter. Entonces, ¿por qué todas esas personas están de rodillas todos los domingos? ¿Qué es lo que Michael está diciendo aquí con su comentario? La única razón que Michael puede encontrar, que puede ver, de por qué Dios mandaría adorarle, es porque Dios necesita nuestra alabanza. Según Michael, básicamente, según Michael está diciendo que Dios es arrogante y egoísta. Es la única razón que él podía encontrar de por qué un Dios mandaría a su pueblo adorarle. Si cualquiera de nosotros haríamos lo mismo, si yo vengo aquí un domingo diciendo, adórame, ámame, alábame, pues, ¿qué reacción vais a tener? Joder, ese Brian, ¿qué le pasa con la cabeza? ¿No? Pero ¿por qué con Dios, cuando Dios lo hace, no está siendo egoísta o arrogante? Esa es la pregunta que tenía en mi mente, que me estaba molestando mucho. ¿Por qué entonces, y también la otra, por qué nos prohíbe entonces adorar a otros dioses? ¿Por qué es tan necesitado que necesita nuestra adoración exclusiva? C.S. Lewis también tenía problemas con estas preguntas, pero me gusta mucho su respuesta. No voy a leer todo lo que ponía porque C.S. Lewis habla mucho y tiene muchas cosas, pero resumiendo lo que decía C.S. Lewis es que en todo el mundo la alabanza se produce automáticamente. Cuando disfrutamos algo y tenemos un deseo dentro de nosotros de expresar ese gozo, ese deleite, este disfrute de lo que estamos disfrutando. Y solo queremos expresar nuestro deleite porque queremos
no solo queremos expresarlo, pero también queremos invitar a otros a disfrutarlo y expresar lo mismo con nosotros. Y decía C.S. Lewis, alabamos al tiempo, aquí en Burgos no tanto, pero en otras partes sí, los paisajes, los músicos, los deportes, los caballos, los coches, la comida, el vino, pues alabamos a un montón de cosas. Cualquier cosa que disfrutamos es normal, lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca, es alabanza. Es qué bien, qué bueno, qué bien sabe, qué bien lo has hecho, qué bien suena, qué paisaje más bonito. El alabanza es que algo que sale naturalmente de nosotros. Y dice C.S. Lewis, ahora no estoy resumiendo, tampoco me había dado cuenta de que al igual que los hombres alaban espontáneamente todo lo que valoran, por lo que espontáneamente nos instan a oírnos a ellos para alabarlo, ¿no es adorable? ¿No fue glorioso? ¿No te parece magnífico? Los salmistas, al decirle a todos que alaban a Dios, están haciendo lo que todos los hombres hacen cuando hablan de lo que les importa. Luego dice, creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos porque la alabanza no solo expresa, sino completa el disfrute. Es su consumación señalada, no es un cumplido que los amantes se siguen diciendo los hermosos que son. El deleite es incompleto hasta que se expresa. Si fuera posible para un alma creada plenamente apreciar, es decir, amar y deleitarse, el objeto más digno de todos y simultáneamente en cada momento dar a este deleite una expresión perfecta, entonces esa alma estaría en suprema hermosura. El catecismo escocés dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Pero entonces sabremos que no son la misma cosa. Pero entonces sabremos que son la misma cosa. Disfrutar plenamente es glorificar. Al ordenarnos que lo glorifiquemos, Dios nos invita a disfrutarlo. Entonces, la respuesta de por qué Dios nos dice de alabarle es porque nos está dando la oportunidad de disfrutarlo. Nuestro alabanza a Dios completa nuestro deleite hacia Él, en Él. Nosotros fuimos creados por Dios. Dios nos creó con un deseo de adorar, como hablamos antes. La alabanza sale naturalmente de nosotros. El problema es que muchas veces buscamos adorar a otros dioses o otras cosas que no nos pueden satisfacer. Buscamos otras cosas para llenar el vacío que hay en nosotros. Pero solo Dios nos puede satisfacer por completo. Solo Dios puede llenar el vacío que hay en nosotros. Y yo creo que Josías entendía eso. Su deseo era eliminar todos los dioses falsos e incrementar la adoración a Dios. Toda su vida se dedicaba a buscar a Dios, eliminar los ídolos de su vida, alabar a Dios e invitar a otros a hacer lo mismo. Él no quería solo un poco de Dios en su vida, quería estar empapado. Y por último, y ya voy terminando, lo que he aprendido de la vida de Josías es la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Pues como hemos visto que encontraron la ley de Moisés mientras estaban haciendo reformas en el templo, ¿durante cuánto tiempo estaban sin la ley en sus vidas, sin la palabra en sus vidas? Y para mí, la mejor manera para empezar el día es pues, tener mi taza de café y mi Biblia y estar ahí un rato pues, leyendo y hablando con Dios. Esto es una cosa que yo no puedo quitar de mi vida, es que lo necesito cada día.
Y es una cosa que ha sido así desde hace muchos años. Como estaba explicando antes, cuando estaba escuchando ese CD de heavy metal en mi habitación, y dije, voy a leer la palabra cada día. Pues unos pocos meses después, estaba en una célula, ahí estaba nuestro pastor de jóvenes, y había tiempo de compartir, entonces estaba compartiendo algo acerca de esto, de que había decidido pues, leer la palabra cada día y quería estudiarlo más, etc. Y mi pastor de jóvenes me hizo un comentario que me llamó mucho la atención y dijo, pues ya se notaba. Entonces, como, ¿qué? Dice, ya se notaba que ya algo ha cambiado en tu vida. Entonces, sin darme cuenta, es simplemente el hecho de pasar tiempo con Dios cada día, otras personas ya empezaban a notar algo dentro de mí estaba cambiando. No sé qué, si era mi forma de contestar, mi forma de hablar, qué es lo que era, pero él le llamó mucha atención de que algo dentro de mí estaba cambiando. Y cuando yo le comenté eso, dijo, pues ya sé qué es. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánta importancia tiene la palabra de Dios en nuestras vidas? Mi anhelo para todos es que nuestras vidas no sean como en la historia de Josías, algo que encontramos mientras estamos haciendo limpieza o que está ahí lleno de polvo. Entonces, para resumir, ¿cómo cambiaría nuestras vidas si viviésemos como Josías? Buscando a Dios de todo corazón, eliminando todos los ídolos que tenemos en nuestras vidas, disfrutando al máximo nuestros tiempos de alabanza y dando prioridad a su palabra en nuestras vidas. ¿Qué cosas tendremos que cambiar para ser más como Josías? Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu Espíritu Santo que nos guía. Gracias, Señor, por tu pueblo. Señor, haznos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que no salgamos de aquí, Señor, sin haber escuchado tu voz, Señor, sin haber sido tocado por ti, Señor. Mi deseo por cada uno de nosotros, Señor, es que analicemos nuestras vidas, Señor. Tú traiga tu luz a nuestras vidas, Señor, para ayudarnos, para ver las partes, las zonas que tenemos que eliminar o limpiar, cambiar, Señor, para ser más como tú, para buscarte más, para tener corazones que anhelan estar contigo, Señor, que están apasionados de estar contigo, que la alabanza brote de nuestros labios, Señor, cada día, porque estamos tan enamorados de ti, Señor. Disfrutamos tanto nuestra relación contigo, Señor, que no podemos evitar expresar todo lo bueno que es vivir contigo, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre, amén.